Hola, Buenas a todos. bienvenidos a la charla de Automating Incident Response de Serverless Way. La idea de esta charla es compartirles nuestra experiencia en el camino que recorrimos para automatizar la respuesta a incidentes. Yo soy Tomás, trabajo en el equipo de Incident Response de Mercado Libre, estudio Ingeniería en Sistemas en la UTN y estoy un par de finales de recibirme. Yo soy Ignacio, trabajé hasta hace unos meses en el equipo de Incident Response de Mercado Libre junto a Tomás. Ahora estoy como Security Engineer e Incident Responder para Yelp en el equipo de Londres. Por más que ya no trabajemos juntos, decidimos dar esta charla porque ambos iniciamos el proyecto hace más de un año y queremos compartir con la comunidad lo que aprendimos en este tiempo para ayudar y dar un poco más de claridad a las personas que tengan los problemas con los que nosotros nos topamos. Bueno, antes de empezar a contarles sobre nuestro proyecto, vamos a dar un poco de contexto. Nosotros trabajamos en el equipo de respuesta a incidentes de Mercado Libre, más precisamente en el equipo que se encarga de la gestión de alertas de seguridad. Por un lado, nos encargamos de generar nuevas detecciones y buscar nuevas fuentes de logs y alertas que nos puedan ayudar a mejorar y ser más eficientes en el proceso de respuesta a incidentes. Por el otro, somos los owners de todo el proceso de respuesta a incidentes desde la detección hasta la recuperación. Nuestro scope es bastante amplio, ya que abarcamos tanto ambientes cloud como de oficinas. Esto incluye alertas de DDR en servers y workstations, phishing a nuestros empleados, alertas de IDS por conexiones sospechosas en nuestra red e incluso actividad anómala de usuarios e instancias en los clouds que maneja Meli. Para poder lidiar con todo esto de manera escalable, algo que siempre buscamos en los integrantes del equipo es conocimientos en programación, ya que muchas de las tareas las terminamos automatizando en mayor o menor medida. Y además nos da la flexibilidad de no tener que depender siempre de soluciones comerciales. Dos cuestiones que son centrales a lo largo de esta charla. En nuestros comienzos teníamos el problema de que la herramienta que estábamos usando para recibir y visualizar las alertas no se adaptaba totalmente a lo que queríamos, ya que no estaba orientada a Security Incident Response. Así que a mediados de 2019 adoptamos The Hive, que es un SIRP open source, o sea, un Security Incident Response Platform. Y desde entonces es nuestra principal herramienta a la hora de gestionar alertas. Es un proyecto que tiene una comunidad muy activa y que constantemente está sacando nuevas features. Para quien no conoce la herramienta, en la ECO el año pasado hubo una muy buena charla de Rubén Lencina, contando sobre el proyecto y todas las funcionalidades que tiene. Recomendamos mucho ver esa charla si tienen interés en conocer más sobre The Hive. Está en el canal de YouTube de Blue Space. En The Hive recibimos todas nuestras alertas, ya sea del SIAM u otras fuentes que estamos constantemente incorporando. Y realizamos todo el case management de las mismas, dejando registrado el resultado de las distintas etapas del proceso de respuesta a incidentes. La elegimos porque tiene una API muy extensa que básicamente nos permite replicar con código cualquier acción que nosotros hagamos mediante la interfaz web. Además de que esos flujos de trabajo que tiene incorporados se adaptan muy bien a lo que estábamos buscando. ¿Cuál es el problema que teníamos antes de iniciar con el proyecto? Inicialmente, toda la gestión de las alertas era 100% manual. Necesitábamos entender cómo responder ante ellas, qué datos eran los importantes y qué información teníamos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por más que la detección sea siempre similar, el contexto en el que se da puede cambiar y con eso las decisiones que tenemos que tomar a la hora de investigar. Por ejemplo, no es lo mismo dar una alerta al EDR en una workstation de un empleado que en un domain controller. A medida que fue pasando el tiempo, empezamos a armar unas guías de alto nivel para los nuevos integrantes del equipo. Estas guías explicaban dónde buscar información que pudiera llegar a ser útil para analizar la alerta, pero no reflejaban realmente los pasos a seguir o qué criterios aplicar para la toma de decisiones. Seguíamos teniendo el problema de que muchos aspectos de la gestión de las alertas quedaban a merced del conocimiento y criterio de cada integrante del equipo. Cada uno de nosotros tiene experiencia en otras empresas donde la forma de gestionar alertas no es necesariamente igual. A su vez, los conocimientos dentro de lo que es Meli también variaban mucho, dependiendo de la antigüedad que cada uno tenía. Nuestro primer acercamiento a la automatización fue mediante scripts aislados que nos ahorraban trabajo en tareas muy definidas y pequeñas. Por ejemplo, a medida que fuimos analizando y gestionando alertas del EDR, nos fuimos dando cuenta que siempre terminábamos buscando en VirusTotal información sobre el ejecutable detectado como sospechoso. Otra tarea que siempre realizábamos era buscar el usuario relacionado a la alerta en nuestro Active Directory para ver a qué equipo pertenece, quién es su manager y qué permisos y grupos de AD tiene. Esto los convirtió en candidatos perfectos para nuestros primeros scripts. Para lograr esto, usamos una feature que tiene The Hive llamada Analyzers, que básicamente permite tener scripts ad hoc que se ejecutan bajo demanda o de manera automática. Estos scripts toman cierta información que tiene The Hive de la alerta y luego escriben su output para que podamos ver el resultado mediante la interfaz web.
Algunos de estos analyzers ya vienen de fábrica, como por ejemplo el de VirusTotal o el de URL House. Solo teníamos que configurar un usuario y API key estos servicios. Otros los fuimos desarrollando nosotros, como el de Active Directory, usando Python. Acá en la imagen se ve una parte de la lista de observables de un caso. Los observables para el Hive son artefactos que componen la alerta. Puede ser un IP, dominio, hostname, usuario, filenames o hashes, como en la imagen. Básicamente es cualquier dato que va a estar relacionado a la alerta que tenemos que analizar y que necesitamos para analizarla. Tenemos un hash, en este caso, el cual corrió el analyzer que chequea la reputación en VirusTotal. Y podemos ver que no tiene ninguna detección. Con lo cual, de forma rápida y fácil, podemos ver que el hash no pertenece a una amenaza ya conocida. Esto nos ahorró mucho tiempo a la hora de realizar el triage de una alerta, pero no era realmente automatización, ya que la toma de decisiones y los flujos de acción seguían dependiendo completamente de nosotros. Así que empezamos a investigar sobre cómo podíamos dar el siguiente salto, pasar de tener algunos scripts que realizan tareas a tener flujos que estén totalmente o al menos mayormente automatizados. ¿Cómo lo solucionamos? Llegamos a la conclusión de que la herramienta que necesitábamos era un SOAR, Security Orchestration, Automation and Response. Hay productos en el mercado que cumplen esta función, en su mayoría son soluciones que ya vienen con integraciones predeterminadas, y por más que tienen la posibilidad de que les codiemos integraciones custom, parte de las ventajas de estos productos son justamente la facilidad de conectarse con otros. Como en Meli tenemos muchas herramientas que son desarrollos in-house, optamos por un SOAR que tiene otras ventajas, pero eso lo vamos a detallar más adelante. Lo primero que tuvimos que hacer cuando decidimos implementar un SOAR fue sentarnos a definir detalladamente las alertas que queríamos automatizar. Organizábamos sesiones de brainstorming con los miembros de nuestro equipo o de otros equipos que tuvieran conocimiento o experiencia en la gestión de ese tipo de alerta. Y nos poníamos de acuerdo en cuál era el flujo ideal de acción que debíamos seguir y todas las posibles ramificaciones. Lo primero que automatizamos fue lo que más tiempo operativo nos sacaba. El siguiente paso fue documentar y elegimos hacerlo en forma de diagrama, similar a un diagrama de flujo que nos permite explayar la toma de decisiones y las diferentes acciones que implican. Acá podemos ver un ejemplo ilustrativo de una alerta de actividad inusual. El proceso real es un poco más largo, pero a modo de demo tenemos los pasos más importantes. Cuando llega una alerta, tenemos que obtener todos los datos posibles de la misma, crear el caso en The Hive, consultar con el usuario si fue él quien realizó la acción, y la idea de hacer eso es verificar si es una acción legítima o si le bunearon la cuenta. En un caso real, por más que el usuario reconozca la acción, hacemos otros chequeos antes de considerarlo un falso positivo, pero en este ejemplo vamos a hacer de cuenta que es una alerta muy leve. Además, clasificamos las cajas en distintos colores para poder identificar a simple vista interacciones con distintas herramientas de nuestro ambiente. Esto nos facilita comprender cuán complejo va a ser el flujo. Una vez que tenemos definido nuestro diagrama y estamos conformes con el plan de acción que definimos, tenemos que identificar qué tareas son automatizables y cuáles no. Un ejemplo de tarea no automatizable son los puntos en los que hay que tomar una decisión compleja en base a cierta información. En casos como ese, lo que hacemos es disponibilizar toda la información necesaria al analista para que fácilmente pueda tomar una decisión accionando de forma rápida y efectiva. Esto lo resolvemos mediante botones de Slack. Acá en el diagrama, viendo el paso a paso, podemos ver que el paso de obtener la información de la alerta es automatizable. Suele bastar con una API call para traerse la data adicional que no venga inicialmente en la alerta y parsearla de la forma que sea más conveniente. Crear el caso en The Hive también es automatizable por API, ya que, como comentamos antes, tiene una API muy completa. Consultar al usuario lo podemos automatizar mediante un mensaje de Slack donde tenga dos botones para reconocer o desconocer una acción. Y en algunos casos más complejos, hasta podríamos pedir que complete una justificación en un campo de texto. Y cerrar el caso también es automatizable por medio de la API de Hive. Esto nos deja con la rama de investigar el caso. Todos nuestros flujos tienen algún corner case o alguna rama en la cual no es posible que se resuelva automáticamente. Somos conscientes de que hay veces que es necesaria la intervención humana, así que en esos casos nos aseguramos de disponibilizar al analista la información para que pueda tomar acciones rápidamente. Podemos prever todos los escenarios que se nos ocurran, pero siempre existe la posibilidad de que haya un imprevisto, y en esos casos siempre lo mejor es que la decisión la tome una persona.
Hasta ahora ya sabíamos qué es lo que queríamos automatizar, pero nos cabe el paso final, que era decir cómo automatizarlo. Para esto hicimos pruebas con diferentes soluciones comerciales, pero como comentamos antes, no se terminaron de adaptar a lo que buscábamos nosotros. Eran productos con costos iniciales muy grandes y muchas funcionalidades que no estábamos necesitando o que ya teníamos cubiertas de otra forma. Básicamente se sentía como matar una cucaracha con una bazooka. Por eso decidimos usar AWS Step Functions. ¿Qué es? Es un servicio de orquestación serverless que nos permite combinar funciones lambda de AWS con otros servicios para poder crear flujos de ejecución. Estos flujos de ejecución son llamados máquina de estado y cada paso o tarea representa un estado. Esta idea de máquina de estado tiene mucha similitud con el concepto de runbook que mostramos antes. Tenemos flujos de ejecución definidos por tareas modulares que producen una salida que es necesaria para los siguientes pasos. Si recordamos los diagramas que mostramos antes, podemos pensar que cada paso de la máquina de estado es una cajita del diagrama y que cada cajita es una función lambda. Para entender lo que son las funciones lambda, primero tenemos que entender a qué nos referimos con serverless. Nos referimos a que no tenemos que preocuparnos por nuestra estructura donde se ejecuta nuestro código. De todo eso se encarga AWS o el provider que sea. Todos los clouds tienen servicios análogos y similares. Esto también trae un cambio a nivel de pricing, ya que al no tener que destinar recursos de antemano, se cobra por ejecución. Pero lo más importante de todo es la escalabilidad. No es infinita, pero como base, AWS te deja ejecutar paralelamente 1 millón de máquinas de estado, y este límite se puede aumentar. Con lo cual nosotros, como equipo de seguridad, no nos preocupamos de provisionar infraestructura, hacerla escalable y de alta disponibilidad. Tampoco nos preocupa mantener esta infraestructura, los parches, updates y todas las demás tareas que conlleva. Las máquinas de estado se definen con un JSON. Esto nos permite tener un versionado en Git de nuestras máquinas de estado y que editar y colaborar sea muy fácil. Nosotros nos podemos enfocar como equipo de seguridad a lo que realmente nos interesa, que es automatizar nuestros procesos. Las funciones Lambda son un servicio de funciones serverless que ofrece AWS y que nos permite ejecutar código en la nube sin pensar en dónde está corriendo esta función. Azure tiene un servicio similar que se llama Azure Functions y GCP tiene Google Cloud Functions. El costo de estas funciones es por tiempo de ejecución y uso de memoria, por lo que solamente vamos a estar pagando por lo que usamos y no debemos preocuparnos de tener un servidor corriéndolas todo el tiempo. En los papeles parecía que las step functions tenían todo lo que necesitábamos, pero luego empezar a probarlas y hacer pruebas de concepto, encontramos que tenían ciertas limitaciones y que no resolvían todas las necesidades que teníamos. Un claro ejemplo es el storage de datos. Las step functions están destinadas a ejecutar una serie de pasos y dar un output, pero no se encargan de guardar el elemento original que inició la ejecución. Tampoco hace que sea muy accesible acceder a los dos resultados de las ejecuciones de cada paso de nuestros runbooks. Otro ejemplo es la forma en que las step functions nativamente le pasan información a los estados siguientes. Tienen un límite en cuanto a la cantidad de información que pueden recibir los pasos, sobre todo los finales. No vamos a entrar tanto en detalle, pero estas eran las cosas por las cuales buscábamos algo que trabaje por encima de nuestras step functions. Antes de contar cuál es la solución que terminamos optando, queremos mostrarles cómo se define una máquina de estado. En la imagen se ve el JSON que hablábamos antes. En este ejemplo, primero chequeamos el valor de la variable event.isDuplicate para saber si el runbook está trabajando sobre una alerta duplicada o no. En caso de que así sea, vamos a archivar el finding con la alerta. Caso contrario, procedemos a buscar los detalles de la alerta y seguimos con el plan de acción que definimos. Para lograr esto, primero tenemos un campo que define cuál es el estado que hace de punto de entrada. En este caso es isDuplicate. Este estado es el tipo choice. Nos permite chequear una condición lógica que queramos y ramificar la ejecución de nuestra máquina de estado en 2 o más caminos distintos. Podemos ver que definimos la variable chequear, la condición, que en este caso verifica que el valor de nuestra variable sea true o false, y el paso siguiente a ejecutar en caso de que se cumpla la condición. Además de bools, podemos evaluar strings, ints, los tipos de las variables y hasta timestamps. En este caso no lo usamos, pero también podemos definir una opción que haga de default en caso de que ninguna de las condiciones que definimos antes se hayan cumplido. El siguiente estado definido es el getFindingDetails, que es el tipo task. Los estados del tipo task son los que invocan una función lambda con los parámetros de entrada que querramos. En este caso, ejecutamos la alerta getFindingDetails con los parámetros findingsid y region. Y luego especificamos cuál es el siguiente estado a ejecutar una vez que finaliza la ejecución del lambda. Otro tipo de estados posibles son los parallel, que nos permiten ejecutar estados en paralelo, wait, que permite frenar la ejecución de la step function por una cantidad de tiempo que queramos, y map, que nos permite ejecutar una serie de pasos sobre cada elemento de un array.
Retomando lo que habíamos mencionado antes, la solución por la cual optamos es un desarrollo open source de la empresa Twilio. Ellos se toparon con un problema similar al nuestro, pero 2 años antes que nosotros. Es un proyecto para automatizar respuesta a incidentes que tiene como componente base step functions y que supera las limitantes con las que nos encontramos agregando funcionalidades adicionales. Puesto en sus palabras, el proyecto Socles hace que las step functions dejen de ser un engine workflow genérico para cualquier caso de uso, hasta de negocio, y pasa a ser un Security Orchestration and Response Framework. Acá donde se va a poner un poco técnica la charla, porque vamos a mencionar varios servicios de AWS y vamos a explicar muy por arriba por un tema de tiempos. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar después. Para resolver el problema de cómo meter información en el sistema, usaron API Gateway para eventos real-time y CloudWatch para eventos programados. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener dos formas distintas de pensar las ejecuciones de nuestros runbooks. Una más orientada a eventos, que es lo que queremos para nuestras alertas, o sea, llega la alerta y se ejecuta una step function, y la otra más pensada para batch jobs o cron jobs, donde tenemos una ejecución que se realiza cada cierto tiempo. Ahora, ¿cómo funciona cada uno de estos servicios? CloudWatch Events es un servicio muy amplio en el que nosotros usamos la feature de Schedule Events para generar eventos cada cierto tiempo. De la misma forma que API Gateway, los CloudWatch Events activan un lambda para hacer de event endpoint, que hace de event endpoint. Esta lambda se encarga, entre otras cosas, de procesar el evento e iniciar la ejecución de la máquina de estado apropiada para el evento que llegó. API Gateway es un servicio 100% gestionado por AWS que nos permite disponibilizar APIs REST HTTP de manera escalable. Como verán, el concepto de gestionado por AWS se repite mucho, y eso es porque todos los componentes tienen muy poca tarea de mantenimiento para nosotros. Este servicio permite definir ciertos endpoints o puntos de entrada y nos deja elegir para dónde van los datos que llegan. En nuestro caso, las alertas van a venir representadas en un JSON y van a llegar a API Gateway y van a terminar activando la función lambda correspondiente. El siguiente componente de infraestructura es el Event Endpoint. Esto tiene varias funciones. Principalmente es el que se encarga de recibir el output tanto de API Gateway como CloudWatch y redireccionarlo a la máquina de estado a la que corresponde el evento. Su otra funcionalidad es la capacidad de duplicar alertas. Algo que suele pasar es que una fuente de alerta puede generar más de un evento para el mismo incidente. Pongamos el caso de una alerta IDS para un minador de criptomonedas. Por cada tráfico generado se crea una alerta. Si esto no es tenido en cuenta, puede ser un problema, ya que vamos a ejecutar un plan de respuesta múltiples veces en un corto periodo de tiempo. Socles tiene una feature que permite definir qué campos de una alerta son los que la hacen única y cuando llega una alerta nueva se fija si ya existe una ejecución en proceso para una alerta que tenga los mismos valores en los campos que definimos anteriormente. Volviendo al caso del minador de criptomonedas, nosotros definimos source IP, source port, destination IP y destination port como campos que hacen que la alerta sea única. Para solventar los problemas de storage, se usa DynamoDB, que es una base de datos no SQL de key value totalmente administrada por AWS. Nosotros nos preocupamos solamente de definir los esquemas de las tablas y luego poner o modificar o eliminar los datos. A alto nivel, lo que se guarda acá son los eventos que hacen de trigger de las step functions y los resultados de las ejecuciones de todos los pasos. Nosotros también las empezamos a usar como tablas caché para ciertos procesamientos de IOC que hacemos. Y por encima de todo, lo que desarrolló la gente de Twilio fue una librería en Python que es la que junta todos estos componentes con las step functions. La idea de esta librería es que se encargue de la mayoría de los problemas o requisitos que podamos tener a la hora de automatizar un runbook, como por ejemplo, guardar los datos donde corresponde, asegurar que las funciones lambda estén procesando datos correctamente, o funcionalidades más específicas, como por ejemplo, el flujo de interacción con usuarios, que pausa la ejecución de un estado y la reanuda al recibir una respuesta, que puede ser de una persona o de un servicio sincrónico también. Esta librería se integra en todas nuestras funciones lambda que escribimos. Entonces nosotros solo nos preocupamos por escribir el código para estas nuevas tasks o integraciones que querramos. La librería de Python se encarga de hacer andar todo. Además, todo este proyecto Socles está fuertemente basado en infraestructura como código, lo que permite deployar cambios de forma fácil, simple y ordenada, ya que además podemos tener un proceso claro de audit y tracking de los cambios que vamos haciendo, ya que todo esto está sincronizado con GitHub. Todos estos componentes que mencioné son definidos con código, así que tenemos tracking de todo. Esto también nos va a facilitar hacer rollbacks en caso de que sea necesario. Además de todo esto, Socles viene con un módulo de integraciones con Slack, lo que nos ahorró tener que desarrollar dichas integraciones nosotros. Acá podemos ver un ejemplo de una función lambda. Concretamente es la lambda que se encarga de agregar un comentario a las tareas del caso en The Hive.
se ve cómo usamos la librería de Socles para que se encargue de todo lo relacionado con el framework. Y también se ve cómo usamos la librería de Hive. Así que, a fin de cuentas, el código de la lambda termina siendo muy poco y termina realizando una única acción, agregar un comentario. Nuestra idea desde el principio fue mantener el enfoque de que las lambdas tienen que ser modulares, y ejecutar tareas atómicas que sean lo más genéricas posibles, y que después sean reutilizables como si fueran legos. Cuando decimos genéricas, nos referimos a que una lambda no necesariamente está atada a un único runbook, sino que es un bloque que puede utilizarse en cualquier flujo que necesite ejecutar esa tarea. Al principio, hacer un nuevo runbook requería un esfuerzo alto de armado de nuevas lambdas, pero a medida que las tareas a ejecutar empiezan a repetirse en los nuevos flujos, fue bajando la cantidad de tiempo que tardamos en construir automatización, y podemos dedicar más tiempo a definir bien nuestro flujo de respuesta. Ahora que ya explicamos cómo funciona cada uno de estos componentes, podemos preguntarnos cómo es que quedan finalmente interactuando entre sí. Una vez que The Hive recibe una alerta, la reenvía por HTTPS al API Gateway de Socles para activar la step function correspondiente. Nuestras step functions van a procesar la alerta en base al plan de respuesta que configuramos usando todas las integraciones que codeamos. A medida que vaya transicionando estados y realizando acciones, las va a ir comentando en el caso correspondiente en The Hive. Esto es muy importante porque algo que no queríamos perder de vista era la trazabilidad de lo que ocurría. Para cada caso en The Hive tenemos diferentes tasks que deben ser realizadas y donde se pueden agregar comentarios, así que usamos ese campo para almacenar la información que necesitamos para estar al tanto de lo que sucede en la automatización. Los step functions interactúan con diferentes APIs internas de Mail y otras APIs externas como VirusTotal o nuestro Sandbox. Para los planes de respuesta donde tenemos que interactuar con algún usuario, usamos las interacciones de Slack para mandarles mensajes y validar cierta información. También usamos ese tipo de integraciones en los casos donde nosotros tenemos que participar en alguna toma de decisiones que la automatización no puede resolver por su cuenta. Así que, sin más preámbulo, acá vamos a tener una demo de todo lo que les estuvimos contando. La demo que vamos a ver ilustra el flujo de una alerta ficticia que creamos específicamente para esto, pero que es muy similar a un flujo real que tenemos para gestionar alertas de actividad inusual de usuarios de AWS. En la plataforma que vemos, ahí en la demo de Hive, y vamos a ver que en esta pestaña de alertas va a llegar una alerta, que es nuestra alerta ficticia. Ahí la vemos, Echo Alert. Automáticamente al llegar la alerta vamos a ver que va a empezar a correr la automatización y esa alerta va a desaparecer de la pestaña de alerts porque va a ser tomada como caso. O sea, va a dejar de ser una alerta y se va a convertir en un caso. Eso lo va a hacer automáticamente el flujo que definimos. Ahora lo vamos a ver cuando el video avance. Ahí está. Ahí vimos que desapareció y lo que estamos viendo ahora es la consola de AWS. Ahí dice State Machines. Bueno, ese cuadrado negro es información que quisimos tapar. Es deliberado eso. Para que no se vea porque es una demo. Y en esta máquina de estado vamos a poder ver todas las ejecuciones que vayan ocurriendo. Ahora, cuando el video avance, perfecto. Ahí vemos, dice running, esa es la ejecución de la alerta que acaba de llegar. Y en el diagrama que ahora va a aparecer, vamos a ver paso a paso cada una de las funciones lambdas. O sea, cada uno de esos bloques de ese diagrama es una función lambda que está definida en el flujo y a medida que se van coloreando de color verde, o bueno, en el caso de que den error se ponen de color rojo, cuando están en progreso quizás las vemos en color azul, vamos a ver que sigue avanzando el flujo y ahí vemos que está clavada en un caso, verify with user. ¿Qué significa? Que significa que llegó al caso en el que va a verificar con el usuario si fue él quien realizó la actividad inusual. Así que ahora vamos a ver que se va a abrir una ventana de Slack. Perdón, antes de Slack vamos a ver el caso en The Hive. Ese es el caso con toda la información correspondiente, el listado de todas las tareas a realizar en el caso y puntualmente la tarea donde se van a ir registrando las acciones que vamos a ir haciendo en esta ventana de acá. Ahí en Slack podemos ver un canal. Ese canal simula ser el canal del equipo de seguridad que va a recibir esta alerta. Tenemos el número de caso, recibimos una alerta, acción sospechosa, el usuario es Pepito, que es nuestro usuario ficticio, y
toda la información que queramos mandar en la alerta. Eso es totalmente custom, podemos definirlo como queramos. Y para fines ilustrativos de esta demo, además de yo ser el analista de seguridad, soy el usuario que realizó la acción sospechosa o inusual, así que también me va a llegar un mensaje de Slack por parte del bot y me va a preguntar, ¿fuiste vos el que realizaste la acción? Bueno, me da la data para ver si reconozco la acción, me pregunta si fui yo y yo, sí, fui yo. Le voy a poner que sí, porque bueno, yo estuve realizando acciones sospechosas porque estoy grabando una demo. Así que le voy a escribir el motivo de la alerta y le voy a decir si estaba grabando el video para la demo de la eco. Ahí está. Y lo mando. Cuando lo mando, van a ocurrir varias cosas. Lo primero es que va a continuar el flujo de ejecución hasta el siguiente paso en el que tenga que tener interacciones. Así que ahí vemos como el bot me agradece y automáticamente le llega al equipo de seguridad mi respuesta. Y el equipo de seguridad va a tener que evaluar si la acción que yo hice es válida o no. En un caso real quizás haríamos algún tipo de investigación, buscaríamos algún log, pero en este caso yo veo que este usuario sospechoso está grabando el video de la eco y yo le voy a poner que está todo bien. Le voy a tocar el botón que sí. Porque bueno, no es una acción maliciosa. Hay que fomentar grabar videos para la eco. Al tocar ese botón vemos que siguen avanzando los pasos y el mensaje dice que se cierra el caso como falso positivo. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en The Hive el caso, bueno, se va a cerrar como falso positivo y podemos ver ahí que se fueron logueando cada una de las acciones que fuimos definiendo. Acá podríamos loguear todo lo que queramos, ¿no? Pero para el caso de esta demo, vemos que está logueada la respuesta del usuario. Ese mensaje true significa que tocó el botón que era que sí, que reconoció la alerta. Después también vemos que quedó logueado el mensaje de respuesta del usuario. Estoy grabando el video de la eco. Y también vemos que está la justificación nos parece válida, eso es la respuesta del equipo de seguridad que pone que sí, que está todo bien con la acción y que no es maliciosa. Podemos ver un montón de detalles de la alerta, podemos ver que ahí arriba en verde dice false positive, es el estado con el que fue cerrado el caso, y a la derecha, en la columna que se ve ahí, podemos ver un resumen de todo el caso y de todo lo que fue pasando. Eso, además de quedarlo guiado en el caso, queda ahí a modo de resumen para que podamos verlo y informarnos sobre ese caso si quisiéramos hacerlo. Y por último, acá también vamos a aclarar que ese paso final en el que el runbook queda, que dice in progress, podríamos terminar el flujo ahí, podríamos terminar con un end, estaría todo terminado, pero wait 1 hour está ahí porque como este runbook tiene flujo de duplicación, el que mencionó antes Nacho, ¿qué ocurre? Ocurre que este flujo queda abierto por 1 hora en este caso, esperando posibles alertas duplicadas. Si en ese tiempo de 1 hora que el caso queda abierto, que el flujo queda abierto, llega alguna alerta duplicada con alguno de los campos específicos duplicado, no se va a ejecutar de vuelta todo el flujo, sino que el flujo va a terminar rápido. En The Hive lo que va a ocurrir es que la alerta está duplicada, se va a mergear con el caso que veníamos analizando y esa ejecución de flujo va a terminar ahí. Así que bueno, esto fue la demo. Y después de la demo, después de haber contado todo el camino que recorrimos y de haberles mostrado una demo de cómo quedó finalmente nuestra solución, nos parece importante resumir a modo de conclusión cuáles fueron las principales cosas que nos llevamos como aprendizaje de esta experiencia. La primera de todas es clave haber sufrido de alerta. ¿Con esto a qué nos referimos? Nos referimos a que es importante que al definir el flujo de acción haya al menos alguien en el equipo que tenga experiencia o conocimiento sobre la alerta que se quiere automatizar. Al automatizar es importante pensar todos los escenarios posibles, o al menos los más probables, pero eso no se puede hacer si no se conoce sobre el tema. Lo que ocurre acá también es que cuando tenemos una alerta que es muy nueva y decidimos automatizarla, quizás en vez de apurarnos a definir un flujo sin saber bien de qué se trata, esperamos un tiempo, decidimos gestionar la alerta manualmente a propósito por un tiempo hasta entender cuáles son los casos posibles, cuáles son las cosas imprevistas que pueden ocurrir y así
cuando decidimos finalmente saltar a la automatización, tenemos ya un conocimiento de cómo es la gestión. El siguiente punto, automatizar primero lo que lleva más tiempo. Con más tiempo, ahí pusimos frecuencias por trabajo realizado. Eh, Acá lo importante es decir, ¿qué es lo que más tiempo me consume? Ya sea porque lleva mucho tiempo o porque ocurre tan seguido que también me lleva mucho tiempo. Es muy tentador comenzar automatizando las alertas más desafiantes, las más complejas, las más divertidas, pero esas no son necesariamente por las que conviene empezar. No tiene sentido pasar horas y horas desarrollando una automatización para algo que ocurre una vez al año. Conviene automatizar primero esa alerta tediosa y consumidora de tiempo, de la cual te llegan 10 todos los días y que ya te sabes de memoria. Otro de los puntos es el feedback con los usuarios. Es importante que los usuarios de nuestras automatizaciones nos ayuden a que los flujos sean cada vez mejores. Si nuestra automatización interactúa con algún usuario por medio de Slack, le hace una pregunta y le pide una respuesta por medio de un botón, es importante saber si el usuario entiende lo que le estamos preguntando o no. Por eso es importante establecer un ida y vuelta con ellos y entender dónde podemos mejorar. Otro de los puntos es encontrar el punto de equilibrio entre automatizar y no automatizar. Es atractivo pensar que todo se puede automatizar, esa utopía a la que todos queremos llegar. Y es fácil dejarse llevar y pensar los mil escenarios posibles a frente a una situación. Algunas veces se presentan situaciones que son impredecibles o dudosas. Y en estos casos tenemos que ser conscientes que una automatización posiblemente se quede corta y no haga todo lo que requiera respuesta a incidentes. Es importante identificar los puntos claves de nuestro flujo en los cuales sí o sí vamos a necesitar la validación de una persona, o al menos su interacción. Cuando identificamos uno de estos puntos, lo que podemos hacer es facilitarle al máximo la tarea al analista, o sea, brindarle toda la información necesaria para tomar la decisión en un solo lugar, y disponibilizarle una forma fácil de tomar acción. Por ejemplo, nosotros nunca llegamos a automatizar si evaluar la justificación en el caso de la demo, porque siempre dependemos de lo que nosotros pensamos. Lo que hacemos es presentar la información al usuario en el channel de Slack y cualquier integrante del equipo pueda responder con el botón si la acción es válida o no. Y después, por último, el diagrama vale más que el código. O sea, la parte más atractiva de todo esto suele ser codear estas automatizaciones. Pero no tenemos que olvidarnos de que el corazón de todo es el plan de acción o plan de respuesta que definimos. Hay que tomarse muy en serio esta etapa, ya que hay que tomar muy en serio esta etapa en la que definimos la forma en la que queremos responder ante determinadas situaciones, porque nos abstraen de la forma en que vamos a terminar implementando estas respuestas. Una cajita de diagrama puede comenzar siendo una tarea manual. Tiempo después puede terminar siendo automatizada y quizás el día de mañana hay una aplicación o producto que realiza la tarea mejor que nuestra automatización. No importa cómo se implemente la resolución de la tarea, podemos ser agnósticos de la tecnología que se use. Y a fin de cuentas, lo que termina siendo importante es haber definido que esa tarea tiene que ser realizada en este punto de flujo y bajo ciertas condiciones. Así que bueno, esto ya es el final de la charla. Si están interesados en el proyecto, nos pueden hacer preguntas. También les dejamos ahora o después de la charla y les dejamos los links de la documentación oficial de Socles y de Hive. Así bueno, gracias por escuchar la charla y gracias a Blue Space y a la ECO por darnos el espacio para compartir con ustedes nuestro trabajo. Gracias a todos, espero que les haya gustado y acá nos despedimos.